Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Y esto es una noticia que hay que repetirla 3 veces para que nos demos cuenta de la magnitud que tiene. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Yo no conozco ningún otro precedente en la historia. Es también el momento de recordar, como han hecho la mayor parte de los medios de comunicación libres, los otros no, de recordar estas palabras de Pedro Sánchez. Esas, sí, esas que está usted pensando. ¿Se acuerda usted cuando nos decía que había que pedir perdón? Nos han hecho luz de gas. Bueno, ¿se acuerda usted? ¿Quién va a pedir perdón ahora? ¿Quién va a pedir disculpas al fiscal general del Estado? Ah, sí, ya sabía yo que estaba escondido. Venga, dale. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Ay, qué gusto ha dado dirigirse al señor presidente del gobierno diciendo: Pedro, pídenos disculpas. Pero no solo a nosotros, a la Guardia Civil también, porque mentiste con toda la boca y lo sabías. Que ese informe de la Guardia Civil no significaba otra cosa que el fiscal había borrado las pruebas. Claro. ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Y quizás es lo más importante de todo desde el punto de vista político. Ahora tenemos las calles incendiadas, las calles, metafóricamente. Porque la reacción de la izquierda, la extrema izquierda y la extrema izquierda es asombrosa. Es decir, los jueces son fascistas, los jueces están contra nosotros. Para que triunfe la justicia hay que echar a los jueces. Estamos en estas. Y el tono, la melodía es la misma que la de Pablo Iglesias o Yone Belarra hace algunos días, con esto de reventar a la derecha, etc. Y empieza ya a oler, vamos a ver, la izquierda siempre circula por los mismos carriles. Con el asunto de la riada de Valencia, un año después, han querido montar otro 11M. ¿Se acuerda usted? La gente, Diana Morán abrazando a una señora que lloraba, todos desgarrados, los ojos arrasados en lágrimas. Ellos que despreciaron a los muertos de Valencia y se fueron a votar el asalto de RTV. Ellos que no han movido un dedo. Ahora, un año después, estaban con ese movimiento de ocupación violenta de la calle para amedrentar a la oposición. Y ahora están montando un 1934. Cuando después de las sentencias contra los golpistas que en el 34 atentaron contra la República, fundamentalmente socialistas y separatistas catalanes, empezaron la presión formidable contra los tribunales, donde el malo no era el tío que había quemado un convento, el malo era el juez que le había condenado. Están montando lo mismo. Y esto es extremadamente preocupante porque significa simplemente que la democracia se ha roto. Quizás hay una diferencia. En aquellos otros momentos, y muy particularmente en el 34, ellos no tenían el poder. Ahora sí. Esto significa, por una parte, que es una gigantesca impostura todo esto que están montando. Y en segundo lugar, que son muchísimo más peligrosos. Así que toda precaución será poca. 21:48, 49 ya, 20:48 en Canarias. Nosotros vamos a tratar de contar lo que ha pasado. Y han pasado muchísimas cosas, sobre todo en torno a lo que es la noticia del día, porque es una trascendencia, usemos la palabra histórica porque lo merece, enorme. Bueno, por partes, titulares. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado y hasta donde sabemos esto es la primera vez que pasa en ningún lado, porque nunca había pasado nada parecido. Y además no le condena por haber robado, por haber escupido a una anciana, le condena por haber filtrado secretos que solo podía conocer en razón de su cargo. Una auténtica salvajada. Lo veremos.
Y acto seguido, la ola de violencia verbal de la izquierda contra los tribunales. Algunos ejemplos veremos esta noche y algunos tan chuscos como los de Carmen Calvo, que esta mujer cada vez que habla sube el pan. De verdad es para no creérselo. Pero esto es peligrosísimo. Se han puesto todos de acuerdo en condenar a los tribunales. Lo de Televisión Española en particular es absolutamente, en fin, incalificable, ¿no? Sí que tiene una plena calificación. Es utilizar los recursos públicos del Estado para atacar al propio Estado. Pues fenomenal, ahí estamos. Mientras tanto, la vida sigue. Santos Cerdán, que salía de la cárcel el otro día, enseguida lo veremos en esas imágenes, escoltado por ese simpático nigeriano que va detrás de él y que parece tan contento, ahora lo verá usted bailar. Estaba feliz el tío. Está encontrándose ahora, ahí está. Qué feliz salía el tío de la cárcel, yo lo entiendo. Mire, el que va detrás de Santos Cerdán. Bueno, qué alegría. Se está encontrando con una cosa insólita y es que todo el mundo le da la espalda. Ahora nadie conoce a Santos Cerdán. Ahora todo es que cualquiera lo diría, con lo majo que parecía. Cualquiera hay que ver la Paqui, están en esas, ¿eh? Claro, ¿esto qué significa? Vamos a ver, están tratando de dejar al lado a un tipo que conoce los secretos de todos y sobre todo el escalón superior, o es que están tramando algo. Veremos. Y hay que hablar necesariamente de Diana Morant, que es con toda seguridad una de las 5 personas más indecentes que hay en el panorama político español. Puede usted rellenar los otros 4 nombres con lo que quiera. O sea, esta señora, que durante el asunto de la riada no hizo otra cosa que atacar a la gente que lo estaba sufriendo. Esta señora es la que dice que no ha hablado con Ábalos más que 4 o 5 veces. Y vamos a ver la filmoteca, ¿eh? Esta señora es la que tiene que dar alguna explicación de cómo han robado a manos llenas el dinero de los españoles contra el cáncer y no dan ninguna explicación. Y es su responsabilidad política. Eso, besa, Diana, besa. En fin, y tenemos que hablar de lo de Ucrania, claro, porque Rusia y Estados Unidos están planificando la paz en Ucrania sin Europa. Iba a decir que sin Ucrania, pero esto no está claro, porque parece que hay interlocutores dentro del sistema Zelensky, que no son exactamente el gobierno Zelensky, pero esto es otra historia. En todo caso es sin Europa. Europa está a lo suyo, que es fundamentalmente movilizar una enorme cantidad de dinero para comprarle armas, en principio, a Estados Unidos. España también, porque Pedro Sánchez es así. Bueno, veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche, pero antes yo quiero enseñarles una cosa que nos ha traído para el gato del viernes una espectadora maravillosa que se llama Amalia Avilés. ¿Y qué es? España puesta aquí en esta casita. Ven. O sea, hay de todo. Ahí está un toro por ahí andando. ¿Qué te parece? Fantástico. Lo ha hecho ella, a mano, colocando unos espectadores maravillosos. Así que Amalia, mil gracias, de verdad, por este... mira, hay guardias civiles. Óscar, ¿ves? Pero no vais a caber en la mesa, ¿eh? Del cuerpo. No vamos a caber en la mesa, Jeffrey. Habrá que habilitar una mesa supletoria o algo. Amalia, de verdad, gracias, mil gracias. Un besazo. Pues con esto lo vamos a ver con nuestros contertulios de esta noche. Don Miguel Ángel Quintana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy deseoso de que comentemos la sentencia, las reacciones y la situación en la que nos pone como país y en buena parte lo que corrobora cosas que ya sabíamos, pero bueno, siempre resulta de una renovada sorpresa. Hay una cosa que en realidad nos tranquiliza. Vamos a ver, esto es personal, aunque me parece que no voy a ser el único que en esta mesa lo siente. Yo me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo porque la desfachatez de Álvaro García Ortiz exigiendo ir con la toga, sentarse en el estrado en lugar de en el banquillo, era un insulto a la igualdad ante la ley de los españoles. Y ver que finalmente hay una sentencia, aunque sea, bueno, ostensiblemente leve. Muy leve, muy leve. Algo parecido a lo que sucedió en la del 1 de octubre, ¿no? En la del golpe catalán, que parece que por conseguir en el Supremo una unanimidad, pues se prefiere rebajar en vez de votar, aunque habría mayoría, algo más contundente y algo más serio, sí. Es leve. Dentro de 2 años este hombre puede volver a ejercer funciones de fiscal. Al parecer son 6, son 2 de inhabilitación, 6 para
para cargo público y 6 para fiscal. En todo caso, me parece muy leve. Alguien que utiliza en nombre del Gobierno su cargo, un cargo importantísimo en todo el sistema de justicia, que es el de fiscal, para filtrar información en contra de sus rivales, es algo que nos aboca, pues eso, a un sistema policial, fiscal, en el cual el que coge el Gobierno pues ya tiene todos los resortes y por lo tanto es casi imposible oponerse a él, dado que a él le está permitido todo y a nosotros, los ciudadanos, cada uno de nosotros, pues que estamos indefensos. Es gravísimo, va contra la raíz misma, aparte de toda la contradicción de que un fiscal fuera acusado por la fiscalía de la cual él es el que más manda. O sea, toda esa contradicción con la cual nos han hecho tragar, bueno, pues ahora de vuelta simplemente se les hace tragar una pequeña pastillita, que es la pastillita de decir que esto no está bien y que durante 2 años y 6 respectivamente, pues vamos a poder librarnos de este hombre. Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Buenas noches, pues feliz porque como bien dice Miguel Ángel y has señalado tú anteriormente en la editorial, es una gran noticia para la democracia y para la libertad, por supuesto, ¿no? Pero permíteme que felicite a Toro TV y este programa en concreto por el documental de Marcos de Quinto que proyectasteis el otro día. Y Carlos Saura, efectivamente. Lo que nos ocultaron... Y Girauta. Sí, Carlos Girauta, sí, pero el Javier documental es de García, Carlos, el productor es Marcos de Quinto, si queréis mencionar todos, ¿no? El guión amigos, es de Girauta. Porque me pareció excelso sobre todo la labor de síntesis que desarrolla. Me comentaba el propio García Isaac esta semana que hay 17 horas ahí de grabación y lo han sintetizado en 1 hora y pico. Pero yo tuve la experiencia de verlo con mi mujer y con mi hijo, que tiene 22 años. Él estaba ahí, pues empezó con imposición paterna, con el móvil, la tablet y tal, pero al final lo tuvo que dejar y me dijo, papá, ¿en serio esto pasó? Y sobre todo le conmovió especialmente la referencia a Juan Cuéllar, el falangista al que asesinó una socialista, Juanita Rico, sí, de un cántaro en la cabeza y después le orinó encima. Y él estaba sorprendidísimo. Y supongo que como mi hijo, muchísimos otros jóvenes y gente no tan joven que conocía o desconocía esa historia, ¿no? Y para mí es fundamental porque es muy difícil no ver los paralelismos entre lo que sucedió entonces y lo que está sucediendo ahora. Y para muestra el día de hoy y las reacciones de las extremas izquierdas, porque no hay izquierdas en España, ¿no? Así que enhorabuena porque fue muy grato verlo, tanto el programa como el debate posterior. Sí, señor. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal-Cuadras, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, yo estoy especialmente satisfecho y orgulloso del desenlace de la causa contra el fiscal general, con una condena por revelación de secretos y inhabilitación, porque la fundación que yo presido, Foro Libertad y Alternativa, fue la primera que se personó como acusación popular, la primera. Y hemos estado muy activos durante todo el procedimiento y durante el juicio oral. 2 vicepresidentes de la fundación nuestra, de Libertad y Alternativa, 2 letrados brillantísimos, Fernando García Capello y Pilar Martínez Guerra, han estado en todo el procedimiento, en el juicio oral, por supuesto, han intervenido en el juicio oral y esto nos llena de especial satisfacción. Y demuestra una cosa, que es un mensaje que quiero enfatizar de cara a nuestros muchos amigos que nos ven, la importancia de que se active la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil se ha de movilizar. La crisis existencial e institucional que padece España en estos momentos es una crisis a la que nos han traído los partidos. Y sobre todo los 2 partidos llamados sistémicos, ¿no? El PP y el PSOE, ¿no? Nos han traído hasta aquí. Entonces, no podemos confiar exclusivamente en los partidos la solución de este desastre que estamos viviendo, ¿no? Por consiguiente, la sociedad civil se ha de activar, se ha de movilizar, se ha de poner en marcha. Y este ejemplo que acabo de poner de cómo una serie de entidades de la sociedad civil, por ejemplo el Colegio de Abogados de Madrid, ¿no?, que también era acusación popular, y otros, pero
la Fundación Foro Libertad Alternativa, fuimos los primeros que nos presentamos como acusación popular y que durante todo el procedimiento hemos estado allí al pie del cañón y al final el resultado es que la justicia ha prevalecido, ¿no? Entonces, es una excelente noticia, es un soplo de aire fresco en el horror que estamos padeciendo desde hace unos cuantos años. De hecho, desde que Zapatero ganó las elecciones, ¿no? En 2017 fue, ¿no? No, perdón, en 2004. Zapatero en 2004, 2004, cuando Zapatero gana las elecciones, empieza el desastre, empieza el declive fuerte. Ya venía de antes, pero empieza ya la pendiente abajo acelerada. Después los 4 años de pasividad e indolencia de Rajoy y a continuación el remate, que es este sujeto que ahora nos castiga con su presencia en la Moncloa, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ha salido bien y el mensaje es ese, que la sociedad civil se ha de activar. Una de las cosas que abrió Zapatero, es interesante la imagen, sí, es decir, el sistema se venía agrietando y a partir de 2004 hay un tipo que empieza a meter cuñas dentro de las grietas para agrandarlas, que es Zapatero. Es Bueno, lo ha dicho Ese es el Rosa Díez. fenómeno. Rosa Díez lo ha dicho con una imagen que ahora es políticamente incorrecta, curiosamente, pero que es muy gráfica. Zapatero fue el cáncer, Pedro Sánchez es la metástasis. Ahora es políticamente incorrecta. Sí, aunque no se puede decir cáncer. No se ahora. Es cierto, y no olvidemos que esas fisuras llegaron de un atentado cruento, Sí, sí. que no llegó pacíficamente. Y ahí algo tuvieron que ver, El que mete la cuña es Zapatero y llega después de un atentado cruento, pero todo lo que había pasado antes es verdad que lo Vamos dejaron, a ver. Claro, lo hombre, dejaron claro. pasar. El 11M, Pensaban que era que... el se nos 11M. está yendo el programa de las manos, pero del todo, ¿eh? ¿Te das cuenta? La culpa No, es de hombre. Alejo, mete un tema fascinante Que no en la pasa mesa nada. y ya, pues ya todos perdemos el Oremus. Es decir, Ay. por retomar y conectar con lo que ha Ya dicho te antes, digo yo, ¿ves cómo sí? con lo que ha dicho Óscar, retrotraigo a lo que es cuando sí estábamos hablando del tema. Yo creo que, aunque es verdad que nos asusta que todavía, tantos años después, sigan en la izquierda con esta crueldad, con esta indiferencia ante las reglas de la democracia, con esta... hay que marcar sobre todo las diferencias, es decir, porque si estamos esperando que pase exactamente lo mismo que en la Segunda República, no va a pasar. No va a pasar. Va a ser No, mucho no, más no. sutil, va a ser mucho más posmoderno, va a ser mucho año 2025. Absolutamente. Y eso está pasando ya, y por desgracia, lo que contabas tú, acontecimientos como ese de esa señora con el botijo, no era un botijo, un cántaro Yo creí que era un ahí, botijo, duro. siempre creí que había sido un botijo. Bueno, pues acontecimientos de esa señora te dejan muy claro lo que era cierta izquierda en el año 36, pero desgraciadamente ahora, de una manera mucho más sutil, se está expresando ese mismo deseo de acabar con el contrario. Hoy en las Cortes ha pasado una cosa interesantísima. Había una performance, en principio organizada, por supuesto, por la Mesa del Congreso, pero el PP ha estado. Vamos a ver algunas imágenes, porque es interesante el asunto. Ha pasado esto, mire. Alejo, tú no lo has visto, observa. No era un diputado, que no estaría mal, era un actor, eran unos de estos actos de la cosa de los 50 años de la muerte de Franco y no sé qué, han llenado aquello de gente donde no todos eran diputados, pero muchos eran diputados y estaban fundamentalmente PSOE y sus Pero había socios, público y el también, PP, ¿no? Había público público. también, y bueno, es esto, es decir, la democracia no está mal. Quiero decir, al final la democracia española se ha convertido un poco en esto, ¿no? Como verbena está No. bien, pero no sé si como democracia lo es tanto. Pues ahí está la cuestión. En fin, bueno, otro sí digo, antes de pasar a Adolfo Albistur, hoy es 20 de noviembre, como usted sabe, que es una fecha muy significativa por el asesinato de Durruti, entre otras cosas. Bueno, mañana habrá especial Franco, en el Gato de los Húsares. Hoy lo que tenemos es una propuesta de Homo Legends, que es esta que va a ver usted ahora mismo en pantalla. Hay que entrar en la web. Vamos a ver, Homo Legends ha reeditado el Eternamente Franco de Barbadillo con un prólogo de Fernando Paz y un epílogo de este servidor. O sea, el libro tiene su gracia. Digamos que es
inequívocamente alineado. Perdón. Bueno, ¿puede usted tener uno firmado por los tres? ¿Cómo? Escribiendo a Moleñes. En la página web de Moleñes, no sé si tenemos, que me parece que sí, el texto del sorteo. Usted escribe en la web de Moleñes, rellena un pequeño cuestionario y entonces entra en un sorteo. Y a partir de ahí, pues ya tocará. Ellos sortean un cierto número de ejemplares y en todo caso va a poder comprarlo, si no le toca suerte, firmado también en la propia página de la editorial. Si ahora no tenemos la dirección web, bueno, la tiene usted de abajo, moleñes.com. Bueno, ahí lo tiene. Oiga, vamos a ver, el que da lo que tiene, ¿verdad? Pues no se le puede pedir más. Pues ahí estamos. Vale. El que da lo que tiene, por ejemplo, en materia de prevención de la diabetes. Bueno, quiero hacer una aclaración porque hay muchas preguntas, ¿no? Porque al final la diabetes, el azúcar, todo esto genera en la gente, pues eso, un clima, digamos, de decir, bueno, ¿y esto qué pasa, no? Hay gente, ¿cómo puede subirme a mí el azúcar si no he comido nada que tenga azúcar, ¿no? Si me he tomado una lechuga, y no he comido azúcar. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una reserva, que es el glucógeno, que también está en la grasa, que nosotros, aunque no ingiramos azúcar o algún componente que lleve glucosa, nuestro cuerpo lo saca para afuera, porque a veces se necesita. Imaginad un momento de tensión, un momento de disgusto, un momento, el cuerpo al final en esos momentos necesita energía y tira de esas reservas que tenemos de azúcar. Entonces, la persona que está bien a nivel de insulina, es decir, que su insulina no es resistente, que no tiene diabetes, pues ese azúcar que sube, automáticamente nuestro cuerpo la regula y la pone en la cantidad que tiene que estar, ¿no? La persona que tiene diabetes o no tiene o la insulina no funciona, o no tiene insulina, en el caso de diabetes tipo 1, pues el azúcar le sube. Entonces, dicen, ¿al diabético los disgustos le sube el azúcar? Sí. Hay también medicamentos, ¿no? Medicamentos como son los corticoides, que también suben el azúcar. Con lo cual, todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de medirnos el azúcar y controlarnos un poco. Nuestro cuerpo durante el día va regulando ese azúcar. La persona que la regula perfectamente, su páncreas funciona bien, su insulina bien, no pasa nada. Pero la persona que ya su insulina es un poco resistente o tiene poca insulina, pues empieza a tener problemas. Por tanto, ¿qué hay que hacer ante todo eso? Saberlo. Lo más importante es saberlo. La información es poder. Si nosotros sabemos cómo estamos, podemos tomar decisiones. Caminar, a lo mejor de no tomar algo con azúcar y, sobre todo, si la tenemos en un nivel ya siempre fuera de rango, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es consultar al médico y tener un tratamiento. Antes, con un pinchazo, pues la gente es doloroso, es engorroso, te va machacando las yemas de los dedos, pero ahora mismo simplemente haciendo este gesto, que es el que estoy haciendo yo ahora, y con un móvil, el nuestro al lado, y una aplicación, pues sabemos en cada momento cuánto tenemos. Por tanto, desde aquí animo de veras, la glucosa, lo dicen todos los endocrinos, una diabetes, si la tienes bien controlada, no hay ningún problema. El problema es no controlarla. Y si no sabemos cómo estamos, con 1.700.000 personas que tienen diabetes y no lo saben, pues controlemos esto. Este es un aparatito que ya tiene que ser útil y nuestro en casa, y de vez en cuando mirarla. Mirar nuestro azúcar, si está bien, perfecto, y si empieza a estar mal, pues tomar decisiones. Así que... ¿Menú de historia de nuestros médicos esta semana? Bueno, pues el menú tenemos a la doctora Mercedes Hurtado. Ella nos viene desde Valencia, es la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, es oftalmóloga y es una persona que tiene una vida muy, muy, muy interesante porque se luchó mucho para poder estar en la oftalmología en el Hospital de la Fe. Y eso dice también un poco los médicos hasta que llegan a cierto lugar lo que tienen que, digamos, que luchar. Así que currárselo mucho. ¿Es oftalmología? Estamos en oftalmología. Ella tenía que hacer, durante 15 años, tenía que irse desde Valencia, porque estaba su familia en Valencia, 176 kilómetros, y volver. Y bueno, y sus hijos esperando en el colegio, no sé qué, bueno, y lo tuvo que hacer porque si no, no cogía la plaza en la Fe. Y tenía que irse a un pueblecito, no me acuerdo, de Alicante. O sea, que tiene una vida muy bonita y bueno, también se hablará del Colegio de Médicos, muchas cosas muy interesantes. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti. Recuerden, 900-730-101, es muy importante llamar solo una vez.
Es decir, no insistir porque su llamada quedó registrada y si no se lo cogen en ese momento, ellos se lo devolverán y usted pregunta todo. Pregunta lo del dedito cómo funciona. Se lo van a explicar, es muy fácil. Y pregunta usted el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión, claro, y del Gato al Agua. Y ya de paso puede preguntar por el resto de las cosas que tiene Adolfo en el baúl, que son fantásticas. El desfibrilador, el tensiómetro, el guante maravilloso, el cinturón de Alejo. Hay que tenerlo todo. Hay que tenerlo todo. Hay que tenerlo todo. Todo en casa. Señores, a la publicidad, a la vuelta. A la vuelta, ¿sabe usted que hay una manifestación en Madrid el fin de semana contra las zonas de bajas emisiones? Por fin. Porque ya no se trata solo de que hay una parte del centro particularmente. No, ahora es amplía. Pueblos de la Comunidad de Madrid que no tienen objetivamente un problema de contaminación porque corre el aire. El pueblo de Oscar Rivas, por ejemplo. Y el del presentador. Que quieren poner una zona de bajas emisiones, que es de locura. O sea, ¿aquí qué está pasando? Bueno, enseguida lo vemos. Hay manifestaciones en Madrid este fin de semana. Lo de las zonas de bajas emisiones se ha convertido en un sacaperras extraordinario para todos los ayuntamientos. Hemos visto en España lugares abiertos al mar, pero abiertos, donde no para de soplar viento, no hay de viento, y que sin embargo tienen zona de bajas emisiones, que es perfectamente absurdo. La manifestación esta va a ser el sábado 22 de noviembre en la Plaza de las Ventas a las 5 de la tarde, al grito de Almeida mentiroso, y no es un insulto, es simplemente una descripción, porque Almeida ganó unas elecciones diciendo que eliminaba, por supuesto, las zonas de bajas emisiones. Ganó. Y no solo no las ha eliminado, sino que las ha multiplicado. Y la verdad es que sería una pregunta interesante, ¿eh? ¿Por qué los ayuntamientos, todos ellos, insisten en mantener algo que objetivamente es lesivo para el ciudadano? ¿A quién beneficia? Pues a lo mejor no lo sabe Jordi de la Fuente, secretario general de Solidaridad, que está detrás de esta convocatoria. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? La verdad es que algún detalle tenemos, pero seguimos sorprendidos de cómo la clase política insiste en una agenda climática que al final, oye, esto es la ruina de todo el mundo. Está un poco por todas partes la cuestión de la zona, es decir, la manifestación es en Madrid, quizá porque es donde más claro ha sido el contraste entre lo que prometió un partido y lo que luego hizo efectivamente, y esa fatalidad que parece que es que hay cosas que son dogma que no se pueden contravenir. Vale decir que no solamente se celebra en Madrid esta manifestación, sino que ya hay varias ciudades en España que se va a dar esta circunstancia, ¿no? Una caravana de coches en protesta por la zona de bajas emisiones, que en la mayoría de sitios va a empezar el día 1 de enero a implantarse de una forma cruenta, vamos a decirlo así, no cruel, dura. A partir del 1 de enero es la fecha decidida, digamos, con carácter universal en la Unión Europea, ¿o qué? ¿O solo en España? No, es que aquí la jugada es que España, como siempre, somos los campeones en hacer de servidumbre de lo que dice la burocracia o los oscuros despachos de la Unión Europea. Hay una normativa europea que nos dice, que nos recomienda que tenemos que tomar medidas para mejorar la calidad del aire, para evitar la contaminación y todo esto. Pasa que aquí, como somos los campeones de destrozarnos a nosotros mismos, el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, lo que hace es una ley que retuerce todavía más todo esto y que convierte en obligatorias las zonas de bajas emisiones. Ley que, evidentemente, el PSOE votó a favor y aplaudió con las orejas, y el Partido Popular pues abstuvo. Es decir, en Europa aprobó, aquí se abstuvo porque se la veía venir un poco y ahora intentan hacer un poco de baile, ¿no? Es decir, no estamos obligados por la Unión Europea, ni va a venir von der Leyen con una pistola en la cabeza a jorobar a los trabajadores españoles que vayan con una furgoneta diésel a entrar en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, donde sea. No es así. Lo que sí que existe una ley que se tiene que cumplir y los municipios tienen que aplicarla. Ahora, hay formas y formas de aplicarla. Entonces, igual tendríamos que cambiar un poco. El caso es que Madrid, que es la capital de España, tiene una de las zonas de bajas emisiones más restrictivas y más recaudatorias de todo el Estado. ¿Tenemos algún dato concreto? Porque yo he oído versiones contradictorias hasta el punto de que, por ejemplo, los vehículos B ya no pueden llegar al centro. Claro, es que esto es gracioso. Hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2020, de hace unos meses, en la cual estaba diciendo que se anulaba la zona de bajas emisiones. O se anulaba al menos unas partes, concretamente
Centro, ¿no? Plaza Elíptica también. No estaba de acuerdo en que no estaba bien justificado, porque tienes que justificar una zona de bajas emisiones, justificar la parte de la contaminación en que el impacto económico no va a ser una ruina para los trabajadores, tanto la ciudad como los que acceden, ¿no? El caso es que el Ayuntamiento de Madrid no hizo los deberes y la sentencia la anuló. ¿Qué pasa? Que como han recurrido, pues la cosa sigue para adelante. Y efectivamente no se podrá entrar en el centro. Ni en el centro, ni en la... Bueno, de hecho, es que esta anulación no sirve porque como lo ha recurrido, sigue todo activo. La zona de bajas emisiones está intacta, han ido funcionando y multando. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir del 1 de enero, que a nadie se le ocurra ir con determinados vehículos con la etiqueta C, ni mucho menos, para adentro, para el centro de Madrid. Vamos, o sea, si tú eres rico y tienes un coche eléctrico, puedes. Si eres pobre y tienes la fragoneta blanca de toda la vida, no. ¿No? Es que, sí, exacto. Es que esto es curioso, ¿no? Porque, para que se hagan una idea, se calcula que anualmente el Ayuntamiento de Madrid se va a embolsar en multas 300 millones de euros. Joder. ¿Vale? Para empezar, esto es por encima de Barcelona. Mira, que Barcelona somos los campeones en la represión. Desde luego, pues no, pues más todavía, ¿no? Te miras tú si esto es afán recaudatorio o no. La cuestión está en que, oye, si se tendría que ponderar precisamente, porque es lo que pide la normativa europea, tanto que les gusta esto, ¿no? El impacto económico que supone para las familias trabajadoras a la hora de renovar el vehículo. Ojo, no solamente a las familias trabajadoras, oye, a los autónomos, las pymes, las microempresas, todo esto tiene un coste brutal, esta renovación de flota. A ver, estamos hablando de Madrid, justamente, la Comunidad de Madrid, es el salario bruto, ¿vale? Que tiene un trabajador medio, pues destina más o menos el 71%, por lo que se ha calculado, en pagar el alquiler cada mes. Dime tú, si en estas circunstancias tú puedes renovar ya no la flagoneta, el patinete a estas alturas. Entonces, claro. ¿lo vamos a castigar más todavía? ¿Le vamos a pegar 200 brazos de multa cada vez que entren en Madrid a los trabajadores españoles? Oye, esto es una burrada. Vamos a recordar las coordenadas, ¿no? Tenemos este sábado a las 5 de la tarde, en el caso concreto de Madrid, va a ser este sábado a las 5 de la tarde en Las Ventas. Podemos ver otra vez el cartel, por favor, para que la gente pueda sacar una foto con el móvil a la pantalla. Sábado 22 de noviembre, 5 de la tarde, Plaza de Las Ventas, al grito de Almeida mentiroso, que es algo en lo que casi todo el mundo está de acuerdo. Manifestación no a la zona de bajas emisiones. Jordi de la Fuente, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Quisiera cerrar diciendo que esta manifestación la organiza la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales, que ha movido esta manifestación tanto en Madrid como en otras ciudades y que nosotros nos sumamos muy gustosamente porque es una causa que hay que defender, si defiende la justicia social, si defiende a los trabajadores de España, desde luego. Así que os esperamos todos en la caravana a las 5 en Las Ventas, venid con vuestro coche y si venís a pie también sois bienvenidos, aquí hay que ondear la bandera igual. Jordi, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao. Además es que lo curioso es que ponen la zona de bajas emisiones y el volumen de emisiones no baja. Porque la gente pues busca soluciones alternativas. Después, los coches que no dejan entrar en la zona, todos se acumulan en la periferia, tienen que dar vueltas. Entonces, al final, el volumen total de emisiones no baja. Y eso sí, han fastidiado a todo el mundo y han conseguido recaudar, ¿no? O algunos de los que entran son de estos híbridos que tienen un pequeño motorcito eléctrico que rara vez utilizan y que les permite entrar, pero de hecho están utilizando la gasolina igual, solamente que habiéndote costado el coche varios decenas de miles de euros más. Sí, es todo bastante absurdo. Sí, bueno, absurdo y cruel. A mí me gustó el término que ha utilizado Jordi de la Fuente porque va a haber situaciones muy crueles. Es decir, si fuera solo el centro lo que afecta, pero hay muchas zonas del municipio de Madrid que también van a estar afectadas en mayor o menor medida. Por ejemplo, Colonia Jardín, que es donde aparca mucha gente que va de los pueblos. Sí. Ahora mismo los coches que tienen, no me acuerdo ya, no sé cuántos años y tal, ya no pueden ir. Yo en mi casa tenemos dos coches, los dos de diésel, los compramos con el Partido Popular, con el gobierno del Partido Popular, porque el gobierno popular en aquel momento recomendaba el diésel. Y ahora es exactamente lo mismo. Y ahora el mismo partido que antes recomendaba el diésel te quiere multar si lo prohíbe. Pero yo me encuentro en la situación de que pues una vez a la semana voy a ver a mis padres y
no voy a poder hacerlo. De hecho, no sé cómo voy a ir, no sé si es el próximo año o el siguiente, a visitar a mis padres, porque mis coches no pueden entrar. Es decir, hay situaciones dramáticas y mis padres tienen más de 80 años. Con lo cual, ¿qué haces? Imagínate ¿Qué que haces? tuvieras que irles a buscar, no a visitarles, Claro, sino a buscar porque para algo, imagínate. para llevarles a un médico, Sí, para sí. llevarles ¿Qué pasa? a un ¿Qué espectáculo, pasa, Miguel para, Ángel? Que eso llevarles, sucede. para llevarles juntos de viaje a las vacaciones. Mil y una cosas, para eso obviamente tienes que pasar con el coche. Esta zona que ha citado Óscar, que Colonia Jardín, es muy interesante porque se llama Colonia Jardín ahora, porque somos todos más pijos que la mar. Pero de toda la vida de Dios se ha llamado Santa Mónica y era uno de los típicos lugares donde en los años 50 y 60 se iba acumulando toda la gente que venía de fuera de Madrid a trabajar aquí en la construcción. Y como se trabajaba en aquella época, queridos niños, la gente se pudo comprar la casa, pero es un barrio obrero. Con el tiempo, un poco más, unos 2 kilómetros, 3, no habrá mucho más, al lado de Santa Mónica, que pasó a llamarse después Colonia Jardín, emergió la finca. La urbanización de más lujo de Madrid, pelotazo socialista de los García Cereceda de tiempos de Felipe. De tal forma que ahora toda esa gente que vive en Santa Mónica, hoy Colonia Jardín, no puede entrar en Madrid, pero los ricos de la finca sí que pueden. ¡Ah, hombre, por favor! Es que de locura todo. Bueno, hay que recordar que además es una medida que implantó Más Madrid, cuando todavía no existía Más País. Yo me acuerdo escuchar a Errejón que decía: toda España sea Madrid Central, que toda España sea Madrid Central. Y Almeida llegó bajo la bandera de quitar el Madrid Central. No solo lo quitó, sino, como bien habéis dicho, lo amplió y la gente va y le vota. Es decir, claro, si tú tienes que rendir cuentas, incumples lo que has dicho y la gente te premia por incumplimiento, ¿Por qué vas a pues al dejar de final incumplir? siguen haciéndolo. Efectivamente. Y después otro tema, es decir, que a mí me parece también primordial, claro, lo que te están combinando es que compres un coche eléctrico, pero es que eso efectivamente se lo pueden permitir los ricos, pero es que las propias... Los de Santa Mónica, no. Claro, pero es que las propias propias automovilísticas ya han dicho que eso de los coches eléctricos como que no funciona y están paralizando la producción, con lo cual, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos? Es una apuesta fallida que va, como toda apuesta fallida, la gente se va a resistir a retirarse porque implica pérdidas y vamos a ver quién es el último. Algunas industrias ya se han retirado. Los políticos probablemente serán los últimos porque significará reconocer, aunque igual que harán con el diésel, que antes lo recomendaban y ahora no, pues también borrarán sus huellas, pero tardarán mucho en hacerlo. En todo caso, lo de que Almeida fue reelegido después de fallar con ese compromiso, fue reelegido por mayoría absoluta, o sea que también hay que dar un pequeño toque de atención quizá a las ofertas de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid que no generaban un entusiasmo excesivo como para que con este flagrante incumplimiento se las votara a ellas y no a Almeida. Bueno, pues no votas, Miguel Ángel, que también está eso de no votar. Los políticos borrarán sus huellas y no serán las de cada uno, ¿verdad? Señores, a la Puli, venga, vamos a tomar carrerilla. Que hay que empezar a contar lo del fiscal y viene muy bien contarlo además en un bloque entero. Fiscal, lo que significa esta sentencia, lo que ha significado este caso. Me escribió ahora un buen amigo Ernesto, eso de trascendencia, no sé yo la trascendencia con lo baja que ha sido la pena. Sí, no es por la pena en realidad, Ernesto, y queridos todos, es por el propio hecho. Es que es completamente insólito. Las reacciones de la izquierda, extremadamente preocupantes. Y luego todo lo que hay pegado además, porque ahí sigue colgado Santos Cerdán con lo suyo. Así que vamos a darnos un respiro, publicidad y a la vuelta cargamos con todo. 22 horas 36 minutos, 21:36, entramos en el notición del día, que, bueno, ya veremos hasta qué punto marca un camino, pero digamos que dentro de este paisaje en el que parece que tenemos tenemos un gobierno que hace lo que le da la gana, desde luego marca un cambio de rumbo, claro. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado. Marina Neila nos cuenta lo esencial. El Supremo condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. La verdad se ha impuesto, pero no como esperaba Sánchez. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Es culpable. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Nadie tiene que pedir perdón. Además de 2 años sin poder ejercer, el Supremo le impone una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales. El Gobierno discrepa de lo que dice el fallo de la sentencia. No comparten esta condena al fiscal general del Estado. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido
la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. El ministro de la Presidencia anuncia además que buscarán en los próximos días un sustituto o sustituta. Les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función. La oposición habla de bochorno institucional. Alberto Núñez Feijóo le exige a Sánchez que pida perdón. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Santiago Abascal asegura que después del fiscal general irá Sánchez. Álvaro Ortiz, el primer fiscal general condenado de la historia de España. También Sánchez será el primer presidente de la historia de España que acabará en la cárcel. Nótese la argumentación de Bolaños, que dice que acepta la sentencia por imperativo legal, prácticamente, como los de Bildu cuando juran. Bueno, la expresión bochorno institucional me parece que es la más adecuada. Esta tarde creo que era ABC News quien titulaba precisamente por ese camino, porque objetivamente es un hecho insólito. Bueno, la condena me parece justa y la encuentro un poco suave, ¿no? Es decir, porque la tropelía que cometió el fiscal general era considerable, ¿no? Es decir, revelar datos sobre la situación fiscal es un delito en España, sin duda, y, bueno, la sentencia es bastante benévola, ¿no? En cualquier caso, en términos simbólicos, que un fiscal general se siente en el banquillo y sea condenado, tiene una trascendencia enorme y demuestra el grado de deterioro tan alarmante al que ha llegado nuestro sistema institucional en manos de Sánchez, ¿no? Vamos a ver, esto lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. En una democracia más o menos saludable, un presidente de gobierno que ha nombrado a este fiscal general y que durante todo el proceso ha insistido en su inocencia, ha exigido que se pidiera perdón a este individuo por borrar pruebas. O sea, acordaos que dijo, no hay nada que lo demuestre, hombre, ¿cómo lo va a ver si se ha borrado el tío todo y ha cambiado de teléfono? Es decir, Sánchez se ha cubierto de oprobio una vez más. Por supuesto no va a dimitir, o sea, seguirá agarrado al sillón. Entonces, esta anomalía democrática de un presidente de gobierno que es inmune a cualquier tipo de infracción que cometa, a cualquier tipo de mentira que diga, a cualquier tipo de vulneración de las reglas del sistema. Quiero recordar que el Constitucional declaró inconstitucional dos decisiones que tomó durante la pandemia, ¿no? ¿Os acordáis, no? Y ahí sigue, o sea, ahí sigue. Entonces, la mera existencia de Sánchez y su permanencia en la Moncloa es una anomalía democrática gravísima, ¿no? Entonces, bueno, la reacción de la izquierda ha sido de una tremenda violencia verbal contra la sentencia. Ahora la veremos en detalle, en efecto. Yolanda Díez ha dicho que esto es intolerable. Entonces, claro, los comunistas, como es natural, no creen en el Estado de Derecho, porque creen en la violencia como partera de la historia. Entonces, ellos lo que dicen es que hay que tomar el poder de manera violenta y desde allí imponer su sistema totalitario. Entonces, claro, todo lo que sean obstáculos al sistema que ellos desean, concretamente a la separación de poderes propia del Estado democrático liberal, pues les parece intolerable, ¿no? Ahora veremos la reacción de la izquierda, que en efecto lo más preocupante que tiene es eso, es decir, es abiertamente una reacción contra la democracia, tal cual. Es algo, en fin,
Pero bueno, Óscar... Yo creo que es una sentencia, a mi juicio, leve. Me hubiera gustado verlo en la cárcel, pero era un deseo. Pero entiendo que las presiones que ha tenido el Tribunal Supremo han sido enormes. El propio presidente del Gobierno no se cortó y durante el juicio siguió presionando, ¿no? Diciendo que era inocente. De hecho, tú hablabas dentro del ambiente de periodistas que se mueven pues, en esos cauces legales y ellos pensaban que podía absolverse al fiscal general. Con lo cual, yo creo que hay que estar satisfecho, porque por lo menos es una prueba de que el Estado de Derecho todavía está ahí, en pie. Es decir, con muchas fisuras, con muchas debilidades, pero está en pie, ¿no? Y después, por otra parte, aunque después hablaremos de las reacciones de las izquierdas, de las extremas izquierdas, es decir, es evidente que este fallo les ha cortado una parte del relato. Es decir, una parte del relato importante, porque si pensamos cuáles hubieran sido las consecuencias de cara a ese relato, de que hubiera perdido, bueno, de que no hubiera sido condenado el fiscal, podemos pensar, por ejemplo, en la situación de la UCO. La UCO ahora mismo en una Guardia Civil cuya cúpula está parasitada, es decir, es un ente autónomo que está luchando por la libertad, ¿no?, de todos. Podemos pensar en UDEF. ¿Dónde está el UDEF? O sea, es que ha desaparecido. Es decir, Marlaska nombró al jefe, al nuevo jefe en 2022 y desde entonces desapareció. Y eso podría haber pasado en la Guardia Civil. Lo que dijo Pujol, ¿qué coño es eso de la UDEF? Claro. Pero ha desaparecido por completo. Es decir, la UCO hubiera perdido una credibilidad brutal, se lo hubiera incriminado. El teniente coronel Vales exactamente igual. Es decir, hay que pensar en las consecuencias de un fallo muy diferente, con lo cual hay que estar muy satisfechos, ¿no? Muy satisfechos. Miguel Ángel. Sí, por añadir un factor, a mí me gustaría introducir aquí la variable Europa, ¿no? Unión Europea, que se muestra siempre extraordinariamente cruel y severa con países como Hungría, ¿no?, por unos presuntos atentados contra la democracia. Bueno, aquí lo que hemos tenido en España, y ya se ha constatado con una sentencia, es que un fiscal nombrado por el gobierno usaba información para perjudicar a aquellos que osan hacer oposición al gobierno. Esto es que hay a todas luces hay aquí. que decirlo así, para que se vea la gravedad del asunto. Sí. Es que es terrorífico. Es eso. Y se ha demostrado, se le ha pillado esta vez, obviamente, no sabemos cuántas veces más lo ha podido hacer, no sabemos en general cómo podríamos fiarnos en su justicia general como fiscal si llega incluso a estos extremos de persecución del contrario. Es decir, es una auténtica perversión de todo el sistema, de cómo está pensado en una democracia todo el sistema judicial y todo el sistema de justicia y todo el sistema de división de poderes. Y eso que está patente ya con una sentencia, a no ser que la Unión Europea se apunte también a deslegitimar al Tribunal Supremo y a los jueces de España y decir, pero pues eso que ya está ahí, ¿qué repercusiones va a tener? Porque Hungría, por mucho menos, pues ha tenido castigos mucho mayores. Estamos a la espera de que también estos nuevos gobiernos que están saliendo por toda Europa y que no comulgan con las ruedas de molino de la Unión Europea, de von der Leyen, de la Comisión, pues estén también siendo castigados. Bueno, y en España, ¿qué va a pasar? Que va a haber al menos alguna declaración, alguna reacción. Hace unos años vino aquí el comisario de Justicia a juntarse con los dos partidos del bipartidismo. En realidad fue peor. Fueron ellos allí. Bueno, fueron ellos allí. O sea que mucho es verdad, sí. Él vino unas cuantas veces, pero el acuerdo final se hizo allí. ¿Sabes dónde está ahora, no? Reinders. ¿Dónde está? En la cárcel. Sí, por blanqueo de capitales. Sí. ¿Ah, sí? Sí, hijo, sí. Pues claro, trucaba billetes de lotería. O sea, es que es una cosa... Empezando por ahí. No, bueno, pues empezando por ahí, en todo caso, en tanto en cuanto que pertenecía a la comisión, que la comisión se haga de alguna manera responsable o recuerde esa preocupación suya por la justicia española y que ahora de nuevo pues atienda... Tu pregunta a mí me suena... de justicia empitonado por la justicia. Tu pregunta a mí me suena retórica porque efectivamente no va a pasar nada. Es decir, lo vimos con Polonia. Ni una declaración. Bueno, igual alguna declaración, pero lo vimos con Polonia, Miguel Ángel. Ya. Es decir, la vara de medir que utilizaron con Polonia fue muy diferente a la que hacían con el resto de países. Es decir, es que cuando tú hablas con los polacos decían, joder, es que aquí el poder judicial lo determinan los jueces comunistas que no se depuró después del comunismo. Y es lo que pretendían hacer en Polonia el gobierno, ¿no? Y sin embargo,
Unión Europea le Pues zumbó el aquí fútbol, es lo que igual que pretende, Hungría. aquí lo que el gobierno pretende al parecer esto es claro, bueno, no sé si pasamos a ese otro tema, que son ya las Sí. advertencias que eso, Sánchez. Sánchez ha dicho que va a tener que defender la democracia y la soberanía popular, haciendo una clara alusión a que quien tenga más votos es que lo puede hacer todo. Frente a poderes ocultos, los poderes ocultos se supone que son el poder de los tribunales, que muy oculto no está. Lo que tiene que hacer es sustituir a los tribunales por comités de salud pública. Claro, claro. ¿No? Y claro. que monte una guillotina en la Plaza de Oriente. Pueden hacer como bueno, igual contravengo la ley de memoria democrática, pero como en los tribunales populares de la Guerra Civil, ¿no? Creo que eran 3 jueces de carrera y 9 representantes de los partidos y sindicatos del Frente Popular. Claro. Uno escucha lo que ha dicho hoy la izquierda, y lo de Sánchez ha sido el culmen de la moderación. Agravado porque es presidente del gobierno, pero comparado con otras cosas, vamos a ver, por ejemplo, el Plural titulaba, es el primero que ha lanzado la consigna. Usted sabe que es, por así decir, el chivato, el piloto, ¿verdad?, de lo que va a ser la consigna gubernamental. Nada más conocerse la sentencia, el titular era este: golpe judicial el 20N. Golpe judicial el 20N, porque naturalmente el Supremo ha esperado que fuera 20 de noviembre para condenar. O sea, estamos muy enfermos, pero da igual. El Supremo condena de forma injusta al fiscal general. Este es el titular del Plural. Y esto ha sido el mensaje de Moncloa. Y a partir de ahí han entrado un poco todos. Ha sido extraordinario, por ejemplo, lo de Mónica García, que demuestra que esta mujer no tiene ni idea de nada, pero de nada es nada. Dice: la condena del fiscal a quien deja a los pies de los caballos es a toda la ciudadanía frente al Estado de Derecho, la necesidad de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las que acaban de asestar un golpe letal. La presunción de inocencia. Que yo sepa, la presunción de inocencia del fiscal se ha respetado en todo momento. Pruebas incriminatorias, no había, pero sí, no hemos visto otra cosa que pruebas incriminatorias. Pero es interesante porque ellos están contando, por eso yo antes me retrotraía a la atmósfera surreal de la posrevolución del 34, están creando una atmósfera en la que lo que ha habido es ausencia de pruebas clamorosa. Cualquiera que haya seguido el juicio les ha escuchado. No, pero no les valen ninguna. No. O sea, en el mundo de la izquierda no ha habido ni una prueba. Claro, es que es una cosa muy impresionante. Nada es prueba. Rizando el rizo del disparate, Carmen Calvo, ¿quién sino? Se deshacía hoy con esta argumentación que es muy interesante. Carmen Calvo dice que la condena al fiscal general no encaja con el artículo 25 de la Constitución. Y se ha quedado tan pancha. Que yo sepa, ninguno de los periodistas allí presentes le ha preguntado ¿y qué dice el artículo 25 de la Constitución? Porque lo que ese artículo dice es que nadie puede ser condenado por un delito que no era tal en el momento de cometerse. ¿Y qué carajo tiene que ver eso con lo del fiscal general? Carmen Calvo, tienes que saber una cosa. En fin, cuando Carmen Calvo presenta su tesis doctoral en Derecho Constitucional, la comisión encargada de revisar la tesis dice que no da el nivel y que no la puede presentar. Entonces monta un pollo, se pone a llorar, se revuelca por el suelo y entonces al final dice, bueno, vale, que la presente. La presenta y tú sabes que en España las tesis doctorales, si tú tienes sobresaliente cum laude, es lo normal. Que te den un cum laude. 90 y si tienes un sobresaliente, es que el tribunal te da un toque de atención. Si tienes un notable, es que te está diciendo que la tesis es una basura. ¿Sabes lo que sacó ella? Aprobado. Aprobado. O sea, esta señora carece de solvencia jurídica. Pues es la presidenta del Consejo de Estado. Es que eres muy refinado. ¿Tú no te acuerdas hace unos años cuando en el Parlamento alguien dijo Dixit? Dijo, ya déjeme de Pixi-Dixi. Juan Majalen, fuerte abrazo, por cierto, Carmen Calvo Dixi, porque se estaba refiriendo a ella dijo, déjeme de Pixi-Dixi, que eran los dibujos animados que eran dos ratoncitos y se llaman Pixi-Dixi. ¿Os acordáis, no? O sea, ese es el nivel. Tiene otro mejor, Carmen Calvo. El español tiene muchos anglicismos. Anglicanismo. Quería decir anglicismo. Bueno, anglicanismo. Hoy sí, hoy la verdad es que fui. Pero bueno, esta es otra cosa. Anglicanismo. Dice, el español tiene muchos anglicanismos. Lo mejor fue aquella inauguración de no me acuerdo qué feria en Huelva, cantando La belleza del cielo del Mediterráneo.
Eso fue insuperable por completo. Pero habléis de la moderación. Señores, espérate, Óscar Rivas, que yo sé dónde quieres ir, pero antes hay que ver el conjunto, porque esto que han visto ustedes, la parte más elegante de la reacción de la izquierda. Sí. Claro, hay que escuchar a Pachímedes o a Belárides, así. Bueno, pues las sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. El Estado está corrupto, de que está secuestrado por un poder golpista, reaccionario, con el rey a la cabeza, y que necesitamos cambiarlo de arriba abajo, y que necesitamos democratizar la justicia, democratizar el poder mediático. ¿Qué es esto de que los jueces no rindan cuentas ante nadie? Y, por supuesto, creo que para acabar con el poder golpista de la derecha necesitamos una izquierda fuerte, porque el Partido Socialista no puede con esta derecha. La condena al fiscal general del Estado no es buena noticia para el Estado de Derecho. Evidencia una división en el Tribunal Supremo clara que se anunció ya con la apertura del juicio oral y el voto del magistrado Andrés Palomo, y ahora se reitera con 2 votos particulares que han anunciado las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer. A esa división se une la propia división de la abogacía institucional, y nos tememos que es una sentencia que no va a ser bien comprendida por buena parte de la sociedad, que está convencida de la inocencia del fiscal general del Estado. Absolutamente injusta. Pero para empezar, ¿cómo saben que la sentencia es injusta si no la han leído? Porque todavía no ha salido. Todavía no ha salido. Tiene una certidumbre sobre que los razonamientos de la sentencia estén de alguna manera viciados, es que no la conocen. Siguiente, esta apelación del de Jueces para la Democracia a que la ciudadanía está convencida de lo contrario, ¿y qué más da? O sea, ¿qué hacemos? ¿Encuestas? ¿O hacemos referendos para cada encuesta? O sea, ¿qué más da? ¿A quién queréis que soltemos? ¿A Jesús o a Barrabás? Claro, no. La operación Barrabás además, la ciudadanía está convencida de lo contrario, porque todos los medios de comunicación públicos están insistiendo sin ningún apoyo en la idea contraria, y la gente que no sabe derecho y por eso no es la que tiene que opinar ni la que tiene que decidir, y por eso da igual lo que diga, la gente pues traga lo que le están contando los medios de comunicación públicos y subvencionados. Aún así sería dudoso que la mayoría o que una gran parte no lo convenza. La inmensa mayoría de la gente mañana se va a levantar con la misma energía, o falta de energía, por desgracia, que cualquier otro día. O sea, le hemos quitado la palabra, va a vivir esto como una le hemos quitado la palabra a Óscar, porque para comentar los testimonios. Respetuoso. A ver, lo que quería decir antes es que habléis de la moderación de Sánchez, y no está en moderación referirse a la soberanía popular, porque muy diferente a la soberanía nacional, que cree y delega las instituciones, la soberanía popular apela directamente al pueblo, es decir, se salta al Parlamento, con lo cual hay que entender lo que significa ese concepto, ¿no? A ver, yo cuando escuchaba a Irene Montero hablar de que hay que cambiarlo todo, como ha cambiado ella, ¿no? La veis como una pijita, desde que es millonaria, es decir, es alucinante, pero esta señora ha dicho también que se quedaron cortos con eso de reventar a la derecha. Pero no sé si tenéis aquí la de Martín Pallín, las declaraciones de Martín Pallín, que a mí me parecen especialmente graves. Martín Pallín fue magistrado de mérito del Tribunal Supremo y ha dicho que este fallo es equiparable a uno de los golpes de Estado que se dan en Latinoamérica, dice, ¿no? Sí. Mencionaba, creo, a Evo Morales, mencionaba a Lula, no mencionaba, por cierto, a Maduro, ¿no? Pero lo más fuerte, y eso es muy fuerte también, es que diga que estos no son magistrados, son activistas políticos. Esto magistrado. Es muy fuerte. Es decir, lo que quieren es que las calles ardan, porque no respetan la democracia. Es decir, si pudieran, nos fusilarían absolutamente a todos. Y no lo digo a modo hiperbólico, exageración, ¿no? Es que cuando hablan, tienen tanto odio que uno puede decir, vamos a ver, si esto es lo que dicen, ¿qué será lo que no dicen? Y se callan, ¿no? Y después recordar también a Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias ha dicho que hay que cambiar la ley orgánica del Poder Judicial. De, oye, tenéis 176, eso está hecho ya, ¿no? Es decir, cuidado también, me interesaba mucho también las declaraciones de Rufián, pero cuidado también qué pasa con Junts después de este fallo, porque igual también le tienta eso de cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, que de aquellos polvos precisamente vienen estos lodos, de la ley del 85, donde empezaron a meter las pezuñas los políticos, grosso modo, con lo cual, es decir, como decíamos antes, esto no viene de Zapatero, sino mucho antes, ¿no? Es decir, o sea, que cuidado porque las declaraciones son tan fuertes que primero demuestran que les ha picado y segundo, para mí anticipan lo que está por venir y lo que queda de legislatura, que va a ser muy duro. PNV muestra su perplejidad por la condena al fiscal y porque haya impunidad para quien ha mentido.
al PNV le parece mal que se castigue, que no se castigue a quien mienta. Es que PNV. Bueno, vale. Rufián, es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. O sea, si los jueces han hecho esto es porque es una guerra contra unas ideas y unos partidos. Belarra, puro golpismo judicial. O sea, el tenor de la reacción de la izquierda es respeto al Estado de Derecho, pero vamos, que... Claro. No, a ver, la situación es de una extrema gravedad, porque la mitad del hemiciclo está en contra del sistema. Es decir, estamos en una situación prerevolucionaria, ¿no? Habéis oído lo que ha dicho Irene Montero sobre la monarquía, ¿no? Sí. Dice, es un sistema en manos de reaccionarios encabezados por el rey. Entonces, la visión que tiene la izquierda, el sanchismo más sus acompañantes, es que la transición ha de ser liquidada, que el sistema del 78 no sirve y que por tanto hay que sustituirlo por la República Popular. Esto es lo que nos están diciendo. Exactamente. Entonces, claro, a ver, en el Reino Unido, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Francia, en Alemania, los partidos discrepan, y discrepan fuertemente sobre determinadas cosas, sobre los impuestos, sobre la inmigración, sobre, yo qué sé, sobre la educación. Pero hay una cosa sobre la que no discrepan, que es la legitimidad del sistema. Aquí se rompió con Zapatero eso. ¿Cómo? Se rompió con Zapatero. No, entonces, España, a ver, yo lo comparo a una mesa que tiene dos patas, ¿no? Que eran el Partido Socialista y el Partido Popular. Una de las dos patas se ha retirado y la mesa pues se cae. Entonces, vamos a ver en qué degenera esto. Porque la posición del gobierno, del PSOE y de sus adláteres es que nuestro sistema político, institucional y constitucional vigente tiene que ser derrocado, derribado, pulverizado y sustituido por una república de los trabajadores donde haya justicia directa del pueblo. Esto es lo que nos están diciendo. O sea, que nos quieren imponer un sistema totalitario que acabe con nuestras libertades, con la propiedad privada. O sea, esto es lo que nos están diciendo. Entonces, yo no sé si el PP se ha enterado, pero que tome conciencia de que esto no es la confrontación política normal en una democracia pluralista. Que no. Esto es una La izquierda guerra. y los separatistas acaban de declarar que en la democracia solo caben ellos. Es una guerra. Claro, en el 34. Como en el 34. Entraron tres ministros de derecha y dijeron, ¿qué es esto de que la derecha gane y encima gobierne? No. Es lo mismo. Golpe en el 34. Con la diferencia de que ahora están gobernando en el 34 no. Es decir, de hecho ha gobernado el propio Podemos, ¿Y no quieren irse? Del cual, sí, claro, para hacer cumplir esta función reparadora, pero el propio partido de Irene Montero ha estado en el gobierno. Y sin embargo, para ella está reconociendo que han sido tan inútiles que a pesar de estar en el gobierno no han podido cambiar este sistema absolutamente corrupto y totalitario en que desde el rey hasta los jueces, pasando por todas las circunstancias del Estado, están pues eso, están conchavados para ir a por la izquierda, ¿no? O sea, es un planteamiento bastante... Yo, de todo caso, desconfío de... Es delirante. Sí, es delirante y por eso yo desconfío también de que reaccionemos con las imágenes de fenómenos del pasado. O sea, una república de trabajadores a mí me suena a algo que ocurría en los soviets de la Unión Soviética o en... No, que es lo que ellos tienen, sueños húmedos. No. Sí, la Montero sí, hombre. Eso no, ojalá fuera eso, las porque formas ojalá... son otras, eso las ya lo formas son conocemos, ya sabemos, cuando empiezan a implantarlo, ya sabemos pues detectarlo, ya sabemos también mostrar al mundo qué es lo que es y pararlo, ¿no? Lo de ahora es mucho más... Es más contemporáneo, más peligroso y más sutil y a su vez mucho más eficaz. O sea,
Pedro Sánchez, por ejemplo, hoy no se ha apuntado a estos discursos porque estos discursos tienen que combinarse de una manera que en una república de trabajadores no hubiera funcionado porque ahí todavía regía el pensamiento lógico en el que era o A o no A. Si defendías la república de trabajadores no podías decir que estabas a favor de la democracia. Y entonces llega Largo Caballero y dice, no, si la democracia la queremos solo para llegar a este soviet de trabajadores. Perfecto, había lógica, todavía se creía en la lógica, ¿no? O una cosa o la otra. Ahora ya estamos en una situación posmoderna en todo el mundo y también en la política, especialmente en la política, y especialmente en la política española. Entonces, en una situación posmoderna tú puedes combinar dos discursos contradictorios. Tú puedes a la vez decir, vamos a implantar un sistema en el cual no se pueda condenar a la izquierda porque la gente no lo va a entender, y a la vez decir, estamos manteniendo el sistema democrático, yo soy el que lo voy a defender. No necesitan confrontar las dos tesis y decir, oye, que una se opone a la otra, que si nunca se puede condenar a la izquierda, eso no es la democracia de toda la vida. No. Ambas cosas caben y unas cuantas personas escucharán a Pedro Sánchez, unas personas más moderaditas, y dirán, bueno, este hombre lo único que quiere, como ya dijo en otra ocasión, es poner el muro al fascismo. Y en el fondo suena razonable, suena lo de la democracia de toda la vida, venga, le voto. Otros escucharán a Irene Montero y dirán, es verdad que todo está terrible, estoy más enardecido, Pedro Sánchez no me basta. Y hay un 5% de personas que todavía votan a Podemos y a esas opciones más radicales. Y todos caben en lo mismo. Pero, ¿qué es a dónde vamos? A una situación en la cual lo que están intentando crear, que ya está creándose, es una situación en la cual, por ejemplo, la gente no... Hoy mismo sabemos que nuestro gobierno está, como hemos dicho, usando el sistema judicial para revelar secretos de sus opositores. Pues a lo mejor habría que manifestarse delante de las sedes del PSOE y de una manera un tanto contundente, ¿no? Y cuando hay esas manifestaciones, que las ha habido y son muy loables, tampoco han sido tan contundentes, pero es que lo que está pasando es muy grave. No, bueno, aceptamos un poco todo, hay una situación general en la cual vamos tirando, nadie cree demasiado en ninguna cosa, como digo, por una situación general posmoderna, y esto es lo que en esas claves, dentro de esas claves, es donde quieren introducir un sistema en el cual no haya posibilidad de cambiar al gobierno. Y después hay... Elemento clave de la democracia, por cierto, que no ha citado Pedro Sánchez, porque ha hablado de muchas cosas, pero no ha citado la importante, y ni en la publicidad que se está haciendo ahora, en la publicidad que se está haciendo ahora de los 50 años de la democracia, se habla de la importancia de los derechos, se habla de la importancia de que haya distintas opiniones, pero en ningún momento se habla de algo esencial, que es de la alternancia política, de que una democracia, antes que cualquier otra cosa, se caracteriza, porque es un sistema en el cual puedes cambiar de gobierno sin derramamiento de sangre. Alejo, ¿voy a decir algo, Óscar, o por el orden que queráis? Después hay una circunstancia que, aparte de que te acepto... El pequeño matiz. No, más que un matiz, esta aclaración conceptual, ¿no? De que el sueño húmedo de estos no es el soviet de los trabajadores, porque esto hoy día sería anacrónico, ¿no? Pero sí es verdad que su sueño húmedo es un sistema totalitario. Sí, lo nuevo. Eso sin duda, ¿no? Y después hay una circunstancia que hace que el contexto actual sea muy diferente al de 1936, ¿no? Que es que tenemos una renta per cápita mucho más alta y que... Bueno. Sí. Bueno, sí. O sea, evidentemente hay una clase media que no existe en aquel momento, pero es una clase media cada vez más depauperada. Es que tampoco te creas que la situación, la microeconomía de la gente, la que vive en sus casas, es muy buena, ¿eh? La clase media... Sobre todo díselo a los jóvenes. Esa clase media atacada y progresivamente proletarizada todavía actúa el colchón, todavía. Pero después estamos en la Unión Europea, estamos en la OTAN, es decir, hay algunos frenos, ¿no? Pero en cualquier caso, la voluntad de esta gente de acabar con la democracia pluralista y con la democracia liberal es clarísima, ¿no? Pero es que además no lo esconden. Las declaraciones que hemos oído son eso. Y, a ver, yo creo que el problema fundamental, y no me canso de repetirlo en los últimos tiempos, es que el Partido Popular no es consciente o no quiere enterarse de la verdadera naturaleza del problema. Hoy mismo estaba el presidente... Permitidme, a ver, es absolutamente consciente. Es decir, de hecho, yo estoy convencido de que si esto fuera un Venezuela con muchísimos matices,
el papel coral que desarrolla allí una derecha, porque hay una derecha oficialista que desarrolla un papel coral, el Partido Popular lo asumiría. Es decir, habría que cambiar la sustancia, y hemos hablado antes, no la sustancia, la esencia del Partido Popular para que el Partido Popular ejerciera su papel, que es decirle a los ciudadanos lo que está pasando, porque esa sutileza precisamente hace que mucha gente no lo vea tan claro, y tú le tienes que decir que lo que está ocurriendo es completamente anormal. Mira, hace no muchas décadas, y ya termino, hace no muchas décadas, un intelectual estadounidense diferenciaba entre el demagogo blando y el demagogo duro. Él decía que el demagogo blando era aquel que hablaba en nombre del pueblo, se arrogaba su voz. El demagogo duro, sin embargo, era aquel que iba más allá. Su esencia era la división, buscaba la división, la confrontación para ir a la tiranía. Incluso su propio electorado lo alimentaba a través de esa división y confrontación que creaba a lo largo de la legislatura. Eso no ha cambiado y este va por ahí. Este es un demagogo duro. Pero tiene que haber un Partido Popular, que ahora mismo es la derecha hegemónica, que haga su papel, y no lo hace. 30 segundos Miguel Ángel, 30 segundos Alejo y a la publicidad ya. Sánchez se ha buscado 4 enemigos muy peligrosos. Está enfrentado a los jueces, está enfrentado a la Guardia Civil, está enfrentado a Estados Unidos y está enfrentado a Israel. Entonces, cuidado. Me hace mucha gracia la diferencia que estáis haciendo entre esencia y sustancia, que en muchos sentidos es lo mismo, pero sí. filosóficos. Pero bueno, por coger la diferencia de Esparza. Bueno, no, vamos a la muy rápido. Esparza lo ha dicho en una publi que nadie le escuchaba y Óscar Rivas con un par lo ha soltado aquí en público. Ni me acordaba que había sido en la publicidad, perdona. Pero volviendo al asunto, dándole esta vez, abundando en lo que ha dicho Alejo, dándote totalitario, sí, claro que sí. Un nuevo totalitarismo, más totalitario que el de los de antes. Y lo explica muy bien el propio José Javier en un artículo que escribiste ayer, ¿no? Sobre a dónde nos está llevando el liberalismo, que al final nos llega a situaciones en las cuales nunca hemos estado tan controlados telemáticamente, burocráticamente, a través de todo tipo de cámaras. Entonces, sí, muy totalitario. Segundo, propiedad privada. Ahí yo creo que ahí se ve un claro ejemplo. Van a dejar propiedad privada, pero, pues como en Telefónica, controlada al final por afines a los suyos, y porque han descubierto, a diferencia de lo que los marxistas de los años 20 del siglo anterior, han descubierto que funciona mejor el sistema capitalista y pueden extraer de él más rentas que si lo acopa todo el Estado. Y el gran ejemplo de esto es el que tú has mencionado, Óscar, Venezuela. Venezuela dejaba, no copó el Estado chavista todo el sistema económico, dejó a unos cuantos empresarios que produjeran dinero y empezó a extraerles. Es verdad que ese sistema, pues obviamente, también fracasa, como el marxismo tradicional, y hoy en día Venezuela, pues es la ruina que es. Pero ese es el tipo de matices. He dicho que 30 segundos para cada uno, ¿sabéis? Salto los 30 segundos. Menos Alejo, que ha sido el único que ha respetado exactamente, incluso hecho menos de 30 segundos. Gloria Alejo. Pública, hay que hablar de Diana Morant. Y no tiene nombre lo de Diana Morant, de verdad. Yo llevo toda la tarde buscándolo, Se me ocurren tantos y tan feos. En fin, público, lo vemos. Que depende de Diana Morant. Bueno, Mónica Fuster nos lo cuenta. Continúan saliendo a la luz posibles casos de corrupción en el PSOE. En este último, el escaldado es el ministerio de Diana Morant. Resulta que 2 cartas alertaron al Ministerio de Ciencia de un presunto desvío de 25 millones de euros en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Los denunciantes, que eran el director de operaciones y la directora de cumplimiento normativo, detectaron irregularidades como contratos de servicios que nunca se prestaron, facturas por trabajos inexistentes, precios inflados hasta un 400% y falta total de control interno desde finales de los años 90. Sus cálculos sitúan el posible fraude entre 20 y 25 millones de euros de dinero público destinado a la investigación contra el cáncer. Señalan que todo esto habría sido protegido por una red clientelar interna en torno al gerente histórico Juan Arroyo. Sin embargo, las demandas fueron recibidas e ignoradas por el número 2 de Morant, Juan Cruz. Por si fuera poco, también fueron despedidos hasta que el comité de empresa y los directores científicos protestaron por ello. Mientras, el Ministerio no les recibió, ni investigó, ni tampoco les ofreció protección, pese a la gravedad de las acusaciones y a lo que exige la Ley de Protección del Informante. Por eso quiero que quede meridianamente claro que ni un euro de CNIO Arte se ha detraído de la investigación y del objeto del CNIO, que es el de la investigación
contra el cáncer. El 27 de junio presentaron una denuncia formal en la Fiscalía Anticorrupción con más de 500 documentos, correos, audios y análisis de contratos. Anticorrupción derivó el caso a la Fiscalía de Madrid. Aún así, el Ministerio dice no haber recibido notificación alguna. Tras presentar la denuncia, se les abrió un expediente disciplinario a los demandantes y el 30 de agosto fueron despedidos. 2 días después, el Ministerio ya había puesto una nueva dirección en el centro. ¿Qué ha pasado con el principal responsable de esta crisis? Juan Arroyo continúa trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Mientras tanto, Sumar ha solicitado la comparecencia en el Congreso de Morant. Me acabo de enterar de alguna manera de esta noticia y me voy a encargar como portavoz de Ciencia y Universidades de solicitar una comparecencia de la ministra, que estoy segura que va a poder explicarlo mejor y sobre todo vamos a poder intercambiar opiniones en la Comisión de Ciencia y Universidades. Y el PP de la Comunidad Valenciana no ha tardado en criticar a la ministra. No tengo una especial relación estrecha con Ábalos. Yo entré en política en el año 2011, pues yo estoy segura que en estos 13 años pues, conversaciones con el señor Ábalos habré tenido 5, 6. Conversaciones con el señor Ábalos habré tenido 5, 6. ¿Por qué el Ministerio no ha dado respuesta hasta ahora a las 2 cartas de los denunciantes? ¿Estamos ante un nuevo caso de corrupción del PSOE? Por ahora, estaremos pendientes de la explicación que debe la ministra Diana Morant del posible desfalco millonario que lleva dándose de manera continuada durante casi 2 décadas. Pues es todo una vergüenza. Es toda una vergüenza gestionada por una señora que notoriamente carece de vergüenza, porque si no, no diría eso de que con Ábalos habrá hablado 5 o 6 veces, que como son los 1 o 2 casos, ¿verdad?, del señor Simón aquel. En fin, Diana Morant. Vosotros que no seguís la actualidad valenciana, porque como sois de aquí... No, centralistas. Centralistas. Está llamando centralista. Pero no, esta señora... Yo soy de allí. Esta señora... No de Valencia. No estás aquí mucho también. Sí, estoy mucho aquí, pero bueno, en Valencia esta señora es la que quiere colocar el gobierno como alternativa al PP en la Comunidad Valenciana. Y esa es la que hemos visto en estas últimas semanas haciendo cosas tan bochornosas como, por ejemplo, acercarse a una señora que lo había perdido todo en la riada y estaba con su cartel, acercarse a ella, por supuesto con la cámara. Pues solo así hay cámara, si no hay cámara no. Acercarse a ella, abrazarla y hacer como que lloraba y tal, ¿no? O sea... Es que tenemos una clase política que huele a Primera República. Ni siquiera a segunda. O sea, es una asamblea de demagogos y de tribunos y de en fin. Ojalá fueran tribunos. Ya. No llegan a tribunos. Son analfabetos. No, para poder ser tribuno al menos has de estar alfabetizado. Vale, voy a rectificar. Tribuno de casino de provincia. No, que era un poco esa figura. Pero vamos a ver, es que estamos en lo mismo cada vez. Esta señora es la ministra de Ciencia. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas depende de ella. Sí. Han robado 25 millones. Por lo menos. Por lo menos. Y ahí sigue. ¿Tú te imaginas en el Reino Unido o en un país normal, o sea, en Finlandia, ya estaría dimitida, ¿no? Pero tienen el ejemplo, Alejo, es que tienen el ejemplo arriba. Que tienen el número 1 de ejemplo. No, claro. Es que claro, no, eso es ejemplificador. Es que, vamos a ver, este es un punto que me parece digno de ser enfatizado. Una demostración clara de que esta gente tiene vocación totalitaria y que son incompatibles con la democracia pluralista, es que no dimiten nunca. Sí. O sea, ni siquiera cuando les pillan con las manos en la masa, no dimiten. Entonces, yo recuerdo un ministro, era un país báltico, ¿cuál de ellos?, que se cayó un centro comercial, porque estaba mal construido, lo que sea, ¿no? Se derrumbó y mató a unas pobres personas que había allí. El ministro responsable, que era el de comercio, que como es comprender no tenía ninguna culpa, ni tenía nada que ver con que aquel centro comercial se hubiera construido de manera deficiente, dimitió al día siguiente.
O sea, ¿os acordáis cuando en Alemania un párrafo de una tesis doctoral, sí, que no estaba debidamente referenciado, párrafo, hacía dimitir a ministros? Yo estaba en el Parlamento Europeo, había una vicepresidenta alemana liberal, yo estaba en la mesa y era uno de los miembros de la mesa, o sea, una vicepresidenta liberal alemana, una chica joven, bueno, joven, 40 y tantos años. Jovencísimo. Todavía la estoy viendo. Joven. Alta, rubia, tal, muy alemana. Sigue. Bueno, esta señora le pillaron un párrafo en la tesis. Dimitió de vicepresidente del Parlamento Europeo. Es decir, estos se agarran al sillón, son inmunes, impermeables al mínimo decoro. O sea, de verdad, son auténticos monstruos. Por eso suena tan a falso el súbito ataque de decencia que le ha dado al Partido Socialista al sentir la cercanía de Santos Cerdán, que ha ¿No salido hemos de la hablado todavía cárcel. del otro? ¿Perdón? Que no hemos hablado todavía de Morant. ¿De quién? De Morant, de la noticia de Valencia. ¿Quieres hablar de Dylan Morant? Pero sí, un poquito, pero quisiera también, perdóneme, hablar de la ministra. ¿Esta era la antisemita que lleva el tema de juventud, la que ha aparecido ahí? No, esa no. Tú hablas de Sirarrego. Es que ha cambiado, ha cambiado mucho, ¿no? A ver, a mí lo que me asombra de verdad es que esta señora que está en Valencia, que pueda estar ahí, que no tenga ninguna consecuencia ni jurídica, como tú bien dices, Alejo, ni política. Nadie presiona absolutamente nada, pasea con sus trajes de diseño. Es decir, no tiene ninguna vergüenza. Es decir, pero dices, ¿y dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? Porque yo, efectivamente, es decir, como somos centralistas, José Javier, estamos muy centrados aquí en Madrid y ves de perfil Valencia, ¿no? Pero aunque lo ves de perfil, te das cuenta de que quien alza más la voz sigue siendo el PSOE. Es decir, esta gente creía que, me refiero al Partido Popular, iban a hacer dimitir a Amazon y que, bueno, y eso se iba a acabar. No, van como aves de rapiña por la presa. Es decir, y para mí eso es lo más lamentable, que no se ve a una oposición consistente en una situación donde tendrían que llevar ellos la cabeza absolutamente. Pero mira, antes lo comentábamos con Miguel Ángel. Vamos a ver. ¿Qué mayor prueba tienes? Que el PP no acaba de asumir cuál es su obligación y su papel, que todo el cuento de la memoria histórica, la memoria democrática, de resucitar el guerricivilismo, de presentar una historia deformada, hemipléjica, sesgada, nunca ha tenido una respuesta a la altura del Partido Popular. Al contrario. O sea, es que ni Aznar tampoco, ninguno. Al revés. Sale a la tribuna y dice, oiga, todo esto que ustedes dicen es una mentira. Lo que pasó fue esto y esto y esto y esto. Y por lo tanto no le vamos a votar nada, ni vamos a condenar nada, ni vamos a votar ninguna ley absurda de estas que ustedes están presentando aquí para dividir a los españoles. Miguel Ángel. Esto es nunca lo han poco hecho. esperable. Siempre están encogidos. Esto es poco esperable, Alejo, en tanto en cuanto que hoy mismo el presidente de Ceuta, que es del PP, estaba cordialmente con Pedro Sánchez. Y es poco esperable también, conectando con lo que estaba diciendo. Sí. Departiendo. Sí, han ido allí, ha hecho un acto en el cual ha hablado de la hermosa colaboración que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de Ceuta. No sé si dijo nacional porque era el PP, el gobierno de la nación, no sé, a lo mejor dijo el gobierno del Estado, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, que era solamente una manera de empalmar con lo tuyo para volver a donde estábamos. Y cerramos tema y vamos a Santos Cerdán, que se nos escapa vivo. Que era lo de Óscar, y lo que tú mismo habías dicho antes, que era la cuestión de que es también poco esperable, igual que es poco esperable esa reacción del PP, me parece muy poco esperable que en España en algún momento se cumpla esa exigencia, que a mí, en cierta medida, me gusta también, probablemente, o sea, sobre todo por contraste, esa exigencia de has copiado un párrafo en una tesis, a la calle. Esto aquí no va a funcionar porque tenemos otra mentalidad y otra cultura.
Y enseguida la gente va a decir, hombre, pero por un párrafo... Yo no digo que esté bien lo que hacemos ahora. Nunca había llegado a estos extremos, ¿qué Miguel haces? Ángel, nunca había llegado a estos Aquí extremos. el problema... Dejadme que exponga mi postura, porque sí, si no... pero exponla si en me quedo 30 segundos último, más, Miguel Ángel, porque si no... Entonces no se puede. Lleva 2 minutos y medio un pensamiento exponiendo. medianamente complejo, encima de que recojo lo que habéis dicho, pero entonces inmediatamente reaccionáis, pues entonces no se dice nada. De lo que se trata es de que... Sí, pero... ¿Has percibido lo de Santos Cerdán que he dicho antes? Es que me gustaría hablar de ello. Los pensamientos tienen una lógica y en cuanto se me ha cometido falta personal, porque se me han hecho encima los dos, ahora tengo, lo siento, pero y esto pasa en los partidos, pues se prolonga más y la publicidad se espera, porque resulta que se le ha agredido al que estaba a punto de intentar encestar un pequeño razonamiento. Mientras tanto, acabas de consumir minuto y medio. Sí, porque hay que protestar al árbitro de vez en cuando también, aunque eso también acaba falta a veces. Oye, si te vale, yo lo voy a utilizar nosotros. A ver, intento resumirlo lo máximo posible. Lo que quiero decir es que ese extremo nunca vamos a llegar. ¿No vamos a llegar? No. Entonces, seamos más acordes con lo que pasa en España, ¿no? Intentemos ser más acordes, ¿no? Es verdad que el extremo de que no un párrafo, sino que toda la tesis doctoral te la ha hecho otro tipo, que es lo que sabemos del presidente del gobierno, es un exceso por otro lado y no lo estoy defendiendo. Pero digo, no nos pongamos como propósito el parrafito porque no va a funcionar y a veces no está mal, así como no somos tan estrictos con el párrafo y con el fallo tal, que seamos, que revelemos a qué es a lo que juega la izquierda. Lo que juega la izquierda es precisamente en una cultura como la nuestra, no tan protestante, no tan exigente, en la que a lo mejor engañar con un párrafo no se le da tanta importancia, juega eso, a la campechanía, a la envidia, a la empatía, a lo que tú contabas de Diana Morant, volviendo al asunto, abrazar a uno, tal. Lo que hay que revelar es la profunda falsedad que hay dentro de todo eso, la profunda crueldad, cómo el gobierno durante esos momentos, en vez de abrazar, en vez de no ya abrazar, sino pensar en la gente que no tenía casa, que no podía dormir en su casa, estaba simplemente jugando al juego político. Ese es el punto en el cual, atacando justo esa imagen de empáticos, bondadosos, bueno, no pasa nada por plagiar un párrafo, porque en el fondo somos buenas personas, esa es la gran mentira, no son buenas personas. Acuérdate del dolor de las víctimas. El dolor de las víctimas, quedan que eso 10 es clave. minutos para exponer el tema Santos Cerdán y que opinen. O sea, imposible. ¿Por qué? Por culpa de Quintana Paz. Pero da lo mismo. De Santos Cerdán, no obstante, hablaremos. Salió de la cárcel y ahora ¿qué hace el PSOE? Dice, ay, qué asquito da Santos Cerdán. Qué cosa más vulgar. Ahí la Paqui. En fin, es impresionante, ¿eh? O sea, de verdad. Esto, mire. 181.000 euros. Esta es la cantidad que, según los investigadores, la trama investigada desvió a Cerdán y a su entorno. Un dinero que habría llegado a través de contrataciones sospechosas, el pago de alquileres de viviendas, así como gastos en muebles, restaurantes y viajes. Según la Guardia Civil, Cerdán y su familia se habrían lucrado a través de la empresa Servinavar. Los investigadores detallan 84.900 euros en contrataciones familiares, 62.800 euros en alquileres inmobiliario y más de 33.500 euros cargados con una tarjeta de crédito vinculada a la compañía. Entre los ejemplos más llamativos figuran unas vacaciones en Tenerife. Allí se registraron numerosos pagos, desde consumos en el aeropuerto de Barajas hasta gastos en un hotel de 4 estrellas, hamacas, restaurantes y desplazamientos. En total, más de 1.200 euros en una sola semana. La misma dinámica se repite en un viaje a Ibiza, con 16 pagos en apenas 10 días por un total de 1.795 euros. La tarjeta ligada a Servinavar también aparece vinculada a gastos continuados en restaurantes. Solo en el madrileño Sazadón se abonaron 7.470 euros en comidas en un periodo de tan solo 2 años. Pero los pagos se extendieron también a la campaña de las elecciones andaluzas de 2022, momento en el que Cerdán pagó bares y restaurantes con el dinero de las comisiones ilegales. Y a todo esto hay que sumar que Servinavar pagó 2 pisos en Madrid para Cerdán. Uno de ellos, en la calle Hilarión Eslava, fue el escenario de una fiesta de inauguración. Según detalla ABC, Cerdán invitó al lujoso ático a varios cargos intermedios del PSOE. Algunos de los invitados destacan que fue una celebración en la que no faltó de nada y en la que Cerdán y su esposa Paqui presumieron de su alto nivel de vida. Las maniobras de Acciona, ahora descubiertas por la UCO, ya las usó la constructora con anterioridad, concretamente en la etapa del gobierno de Zapatero, en 2007.
Ese año, Acciona Agua pagó a una empresa un porcentaje del contrato que ganó para construir la desaladora de Torrevieja por 297 millones, sin haber hecho ningún trabajo. El PSOE va a intentar mostrar, esto es un golfo, este y la señora. La realidad es que todo apunta a que Servinaval era una empresa pantalla construida con el único fin de vender influencia política y comprarse, y cobrar comisiones. Es obvio. Sí, efectivamente, es obvio. Y además parte de una sistemática de corrupción de Estado, y no tiene otro nombre, porque si en un viaje a Marruecos lo amaña el Ministerio para que éste pueda tener, este señor, en fin, una reunión fuera de la cosa protocolaria, es que se... Por cierto, este viaje a Marruecos fue Jessica también. Fue Jessica, efectivamente, sí, se la ha visto muy recatadísima en un... Sí. Para lo que estamos acostumbrados a ver de ella. Es recatada, sí, señor. No, digo como detalle. Como detalle. Santos Cerdán, pues ahí estamos. Es que hablábamos antes de la hipocresía, ¿no? Decía Miguel Ángel, pero es que yo veo a Acciona, constructora, y hay un grupito ahí de empresarios que medran con unos, que medran con otros, y a los que prácticamente nunca les pasa absolutamente nada. Incluso que tenemos normalizada esa situación. Y antes hablábamos también de las élites, bueno, pues aquí están esas élites, ¿no? Cuanto a lo de Cerdán, sí, podrá distanciarse mucho la dirección del PSOE de Cerdán, pero el abogado es el de las cloacas y sigue con él. Y si sigue con ese abogado es que ahí hay una trama conjunta. Con lo cual yo creo que hay acuerdos por debajo de la mesa, pero evidentemente se tiene que mantener formalmente esa distancia porque sería impresentable para la elección del PSOE ahora mismo. Pero yo creo que el PSOE está hasta los tuétanos, lo hemos visto. ¿En cuántos momentos de este último año y medio no pensábamos que Koldo podía largar porque estaba enfrentando con Ábalos, que Ábalos podía también largar porque se estaba enfrentando con Koldo, lo mismo con Cerdán, y aquí ninguno perjudica a los otros porque el PSOE está dentro, está detrás de toda la trama y la abogacía le sigue correspondiendo a sus abogados. Con lo cual, para mí esa es la mayor manifestación de que ese divorcio que se aparenta es simplemente eso, pura apariencia. De todas maneras, no hay que descartar del todo que al final la cosa reviente porque uno de ellos se sienta traicionado bajo la presión y la angustia de verse reducido a ser un paria social y que el partido no le apoya en la medida que él considera adecuada, que la cosa reviente. Yo he leído, y me han confirmado también, que en el PSOE hay mucha preocupación con Santos Cerdán, concretamente con Santos Cerdán. Mucha preocupación de que no enloquezca y de repente empiece a alargar, ¿sabes? Porque Santos Cerdán tiene una cantidad de información sensible extraordinaria. Entonces, no sé. Pero ese paria social, como tú dices, Alejo, es multimillonario. Y lo es en buena medida gracias a la colaboración del partido. Pero ahora lo perderá todo. No lo creo. Nunca lo pierden todo. Nunca lo pierden todo. Sí, hombre, porque cuando le juzguen y tal, le van a confiscar todo. También lo que tenga la mujer, o lo que tengan con testaferros, o lo que... No lo creo. Yo creo que se las arreglan ya pensando en esto. Y tampoco, por desgracia, no me ofrece ninguna esperanza la información que pueda tener, ya sea Santos Cerdán, siempre hablamos de lo mismo, y con Koldo, y con tantos y tantos que van pasando por las noticias, por desgracia, las noticias de corrupción, que por desgracia siempre tienen más y más personajes como un carrusel. Al final todos ellos se dan cuenta de que dónde les conviene estar. Enfrentados radicalmente, porque si sacan esta información se enfrentarían radicalmente, serían unos traidores, serían lo peor que la derecha, enfrentados radicalmente al establishment PSOE, o, bueno, como unos chicos que han cometido un error, pero bueno, no han contado todo lo que podrían, entonces en el fondo han sido buenos, entonces al final pueden reintegrarse otra vez en esa gran mamá proveedora llamada PSOE, llamada corrupción del PSOE. Yo creo que al final hay los incentivos para permanecer al amparo bondadoso de esa malévola mamá corrupta son mucho más potentes y en principio soy muy escéptico. No, hombre, y es que piensa también, Alejo, que un palo duro fue entrar en la cárcel. Y un palo duro muy previo a ese fue cuando le dio la espalda a los ojos de toda España
el presidente del gobierno. O sea, fue una humillación brutal. Es decir, verte de secretario de organización y al día siguiente estar en la cárcel y contar con el desprecio explícito de todos tus compañeros, eso es aguantar mucho, y aguantó. Claro, y aguantó. porque si aguantas eso, estás haciendo ya un pedazo mérito para en el futuro ser reintegrado. Es que las mentalidades estas, por desgracia, de la mafia ya han sido muy estudiadas, ¿no? Pero fíjate que... ya no solo estudiadas, sino también las hemos visto en literatura. Pero fíjate en que lo que hemos visto en la literatura y el cine, y no solo en la literatura y el cine, en la historia, hemos visto que a veces la trama cae por el contable que acaba hablando, ¿no? Sí. Pero también es verdad que Al Pacino al final se le condenó, pero no se le condenó tan fuertemente como hubiera debido condenársele si hubiera salido, no sé si te hacías referencia al contable con Al Pacino, como hubiera sido, si hubiera sido de verdad por todos los asesinatos. Ni a Capone, por poner un ejemplo paralelo. Al Capone quería decir, perdón, he dicho Al Pacino. Es el actor, Al Capone al final cayó por un tema fiscal. No estoy acusándole de nada. A ver, Al Pacino era Corleone. Sí, Al Pacino, claro, creíste que estaba... 23:46, 22:46 en Canarias, recta final del Gato al Agua. Ayer y antes de ayer íbamos contando las noticias que iban apareciendo en torno al plan de paz que parece ser han pactado de momento la Casa Blanca y el Kremlin para Ucrania. Muy importante, es una guerra que ya durando largo tiempo, y lo contrastábamos con la actitud de la Unión Europea, que no termino muy bien de saber cuál es. ¿Cómo está ahora mismo el paisaje? Por encima, Yago Soler nos lo cuenta. Bajo estos escombros hay decenas de muertos, incluidos niños. Es el resultado del impacto de un misil de crucero sobre un edificio de apartamentos en Ternopil, una ciudad ucraniana cerca de la frontera con Polonia. Así reaccionaba el Kremlin a las informaciones sobre posibles negociaciones de paz con Estados Unidos, pero sin Ucrania. Según el medio estadounidense Axios, Zelensky habría aceptado una paz impuesta por Putin y Trump. El líder ucraniano se encuentra debilitado por escándalos de corrupción y pérdidas en el frente, y tragar con los 28 puntos podría ser difícil de digerir para Kiev. Entregaría el Donbass y Crimea, territorios ocupados desde 2014 por Moscú. Recortaría su ejército a la mitad. Nada de despliegue de tropas extranjeras y armas de largo alcance. El supuesto plan no contaría ni con el país invadido ni con los países europeos, algo que recuerda al forjado por Estados Unidos en Gaza. Para muchos es un peligro para la seguridad europea. Of course, for any plan to work, it needs Ukrainians and Europeans on board. Bueno, entiendo que podemos estar ante una presentación de ideas o de brainstorming. No le quiero dar más trascendencia. Poco después de todas estas negociaciones, el enviado especial de Trump para Ucrania anunciaba que dejará el cargo el próximo año. Colaboradores suyos afirman que Estados Unidos estaba siendo engañado por Rusia. Todo esto en un contexto que en España, que estamos tan begollizados, la verdad es que percibimos poco, pero en Francia o Alemania se percibe mucho más, de un... Vamos, a ver cómo lo digo para que no sea exacto, para que no sea mentira. Porque es que se está creando desde el poder una atmósfera prebélica. Pero al mismo tiempo es una evidencia que si tú creas una atmósfera prebélica contra un enemigo que es mucho más fuerte que tú y estás diciendo que tienes 5 años para armarte, es absolutamente absurdo. Bueno, lo último, o más bien lo penúltimo, el jefe del Estado Mayor francés, de chef d'état-major de Sarmé, que se llama Fabián Mandón, se llama Mandón, es divertidísimo, un general que se llama Mandón, es lo más lógico del mundo, que atentos al general Mandón. El general Mandón ha dicho esto, escuchen. Tenemos los conocimientos y la capacidad económica y demográfica para disuadir al régimen de Moscú. Pero si Francia no está preparada para aceptar la pérdida de sus hijos, ni para asumir el coste económico de priorizar la producción de defensa, entonces estaremos en peligro. Pero vamos a ver, o sea, ¿sabes qué pasa? Es que da la impresión de que estás declarándole la guerra a Rusia todos los días. Sí, es ridículo, por eso. O sea, en fin. Así está vuelta. Yo estoy, de todas formas, alucinado con el nomen omen de este hombre, ¿no?
el general mandó. Sí, sí, efectivamente. Eso me parece... Fabián mandó. Se repite una y otra vez, realmente. Hay gente que su nombre realmente, ¿no? Bueno, en francés sería commandant. Bueno, pero suena, ¿no? O sea, estoy seguro que en francés, esto, igual que si aquí se dijera commandant, sonaría mandar. Bueno, perdón. Vamos a ver, ha movilizado Europa, o la Unión Europea, ahora manda a movilizar decenas de miles de millones de dólares para comprarle armas a Estados Unidos, España va a entrar ahí también, para dárselos a Ucrania, hasta donde sabemos. Estamos en principio todos implicados en una guerra en la que en el momento de resolver lo que va a pasar en el frente de batalla no pintamos nada, porque lo están organizando allí los americanos y los rusos y andando. Y yo me pregunto si de verdad esto va en serio, es que es muy difícil pensar que va en serio. Hombre, es muy triste ver cómo el papel de Europa es tan escasamente relevante, ¿no? Es decir, Europa está en manos de unos jefes de gobierno de los Estados miembros, concretamente los dos más poderosos, ¿no? Francia y Alemania, y de una presidenta de la Comisión, un presidente del Consejo y una alta representante para la política exterior y de seguridad común, que no dan la talla, no dan la talla. Es decir, son gente pues mediocre y carecen de la determinación, del coraje, de la capacidad de convicción, de arrastre. Es decir, estamos en manos de, bueno, pues, de gente de poco nivel. Entonces, lo que se está haciendo en Ucrania es simplemente una política de contención más o menos vacilante y, claro, frente a un enemigo de la malignidad y de, en fin, la determinación que tiene Putin, pues esto va a acabar mal, ¿no? Porque yo no tengo ninguna duda que si al final la guerra de Ucrania toma un camino de derrota de Ucrania, la Unión Europea será incapaz de reaccionar, vamos. ¿Pero tú crees que hay posibilidades de que no sea así? Es decir, de que Ucrania pueda ganar, obtener la victoria. Es que yo creo que no está contemplado eso por parte de nadie. Desde luego, no porque entre en juego la Unión Europea. Es decir, porque tú lo has dicho, son mediocres. Es decir, cuando hay un líder, en este caso hay dos, que uno es Trump y el otro es Putin, ve cuando el otro que está ahí no lo es. Es decir, y Europa lo que no tiene es un liderazgo. Es decir, lo acabamos de ver en el mensaje, fijaros la diferencia o la distancia que hay entre un mensaje y otro. El de Álvarez, bueno, esto no le daría mucha importancia. El brainstorming. Sí, yo creo que no quiere más toquecitos de atención por parte de Trump, ¿no? Y después el otro, bueno, es que tenemos que estar dispuestos a perder a nuestros hijos. Es ridículo, es absurdo, es que es poco creíble. Es tan poco creíble como cuando hace unos meses prácticamente le declaraban a Rusia la guerra y salió Macron diciendo, bueno, vamos a preparar un manual de supervivencia y tal, y te lo daban con dibujitos y todo. Es absurdo. Y yo creo que eso, un Trump y un Putin lo visualizan perfectamente. La Unión Europea no existe. Están en los plásticos, lo hemos dicho más de una vez, están en el fatalismo climático, están en la guerra ideológica woke. Están en los tapones. Claro, están en estas cosas. Y eso lo percibe cualquiera, y eso Trump y Putin lo ven. O sea, yo no veo bajo ningún concepto la posibilidad de que Ucrania no pierda la guerra, aun sabiendo que este acuerdo es una suerte de capitulación, que recuerda mucho a Versalles. Es decir, ahí todos hablan de la paz, menos los implicados directamente, en este caso los ucranianos, ¿no? Es decir, no me planteo otro escenario, lamentablemente. A ver, aquí el único poder que podría frenar a Putin y obligarle a retroceder es Estados Unidos. Claro. Sin duda, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere, Maduro dura una semana. O sea, porque Estados Unidos tiene una cosa que es imprescindible cuando el mundo se vuelve jovesiano y se basa en relaciones de poder. Estados Unidos es el que tiene el mazo más grande. ¿Pero y China? Tiene el bate de ¿Y China no crees que aquí tendría también la palabra? Pero China nunca entrará en una guerra a favor de Rusia por el tema de Ucrania.
Porque mira, China tiene un plan estratégico a muy largo plazo, como son los chinos. Y a China no le conviene un mundo caótico en guerra, porque eso es malo para el negocio. Si tú tienes una gran fábrica que fabrica de todo y quiere venderlo en el plano global, un mundo en llamas es lo peor para el negocio. Entonces China lo que hace es que de manera sutil va intentando adquirir posiciones hegemónicas. Por ejemplo, fíjate cómo está entrando en África, en América Latina, ¿no? En España. África suya, África España, suya. O sea, a la Unión Europea le ha abierto una brecha gracias a Sánchez. Entonces, China nunca va a enfrentarse directamente con Estados Unidos por Ucrania, vamos, o sea, ni locos, no. Entonces, a ver, Putin tiene, como es natural, un punto débil, que es que la economía rusa es frágil. Es el PIB un poco más que Italia. Está gastando lo que no está escrito cada año en la guerra. Entonces, si en una guerra que se prolongase mucho, al final Rusia podría desfallecer financieramente, ¿no? Es que esto de morir por... que haya que morir por... La patria. Sí, no, pero en este caso por otra patria. Claro, que sería Ucrania. Lo que quiero comparar es lo de morir por Ucrania con morir por tu propia patria. ¿Cuántos españoles estarían dispuestos a morir por España? Eso se ha hecho en la encuesta y se sabe. 29%. Más del 50% se niegan. Pero es que en Italia es más del 70% los que se niegan. Superan el 50% de los que se niegan países también como Alemania, Austria. O sea, estamos hablando de ir a morir por Ucrania cuando vivimos nuestras situaciones que vivimos en un continente y vivimos en una Unión Europea donde la gente no ya por la Unión Europea o por Ucrania, es que por su propio país tiene tasas absolutamente bajas. 29% de España, la media de la Unión Europea es el 32%. O sea, que en eso estamos más o menos ahí. Solo el 32% de los europeos estarían dispuestos, de los miembros de la Unión Europea, los ciudadanos de la Unión Europea estarían dispuestos. Bueno, sí sabía. Ante todo esto, estos datos que se consiguen en un pispás, que obviamente se conocen también por parte de quien se pone a hablar grandilocuentemente sobre morir o enviar a nuestros hijos por Ucrania, pues eso, la pregunta es un poco la que os estabais haciendo. ¿Por qué se dicen estas cosas que no tienen ningún asiento en la realidad? Pues para intentar fingir que uno importa todavía, cuando en realidad los que importan son Trump y Putin. Y para mover de una forma extraordinaria, me da la impresión, la economía de unas naciones como las europeas, completamente agotadas por políticas absurdas, muy malintencionadas en los últimos años, queriendo construir el parque temático del globalismo en el que ya solo estamos nosotros, y no hay mejor acicate para eso que la industria armamentística, por otra parte. Eso es verdad. Pero ese anuncio de 44.000 millones en impuestos de Ursula von der Leyen... 88 euros por europeo. Yo he de reivindicar en todo caso aquel kit que decía Óscar, porque es verdad que parece una tontería, pero resulta que cuando nos llegó el apagón, no por Rusia, sino por ineptitud del gobierno, vino muy bien. Yo por desgracia no había hecho caso a los del kit. Y yo no tenía una batería súper potente para estar todo el día con electricidad. ¿Ves? Y si hubiera tenido el kit, pues hubiera Pero lo que podido. querían, o daban a entender que existía que es una amenaza latente en los hospitales franceses se preparen para esto. Y el problema, antes hemos hablado de la desafección que hay entre el gobierno, es decir, que utiliza sus recursos para ir contra el pueblo que dice representar. Lo mismo sucede en Europa. Hay una desafección absoluta entre los pueblos y sus élites, con lo cual, ¿cómo se van a lanzar? Añadiendo lo que tú decías, Miguel Ángel, no es mi patria, pero encima por estos... Por cierto, otros países tienen datos totalmente distintos. En Armenia un 96% de los ciudadanos moriría por su patria. 96%. Armenia. En Azerbaiyán 88%. En Pakistán 86%. En Georgia 83%. O sea, que las cifras estas tan moderadas tampoco vayamos a pensar que son inevitables. Señores, hay que marcharse, lamentablemente. Miguel Ángel Quintana Paz, Óscar Rivas, Alejo Vidal Cuadras, muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Nosotros mañana en El Gato de los Húsares hablaremos de Franco. Es lo que hay. Vendrá José Ramón Ferrandis, vendrá Pío Moa, trataremos de conectar con Miguel Platón, porque digo, pues está fuera, a ver si creo que entrará también. Y va a ser un programa interesante, ya verá usted. Para decir lo que nadie... En fin,